Si el cristianismo fuera coherente, no necesitaría que apagues tu lógica para creerlo. Si estas 5 contradicciones tienen una respuesta lógica, entonces el cristianismo puede ser verdad. Pero si no la tienen, entonces todo el sistema colapsa y en los próximos minutos vas a ver por qué incluso los teólogos más brillantes no han podido resolver estos problemas. No porque los ateos sean tercos, no porque falte fe, sino porque las contradicciones están en la doctrina misma. Son 5 contradicciones, 5 problemas lógicos que han existido desde que estas doctrinas fueron creadas. Y nadie, absolutamente nadie, ha encontrado una respuesta que no recurra a su misterio o la fe trasciende la lógica. Pero aquí está la verdad. Si algo es verdad, puede soportar el escrutinio. Si algo es verdad, la lógica lo confirma, no lo contradice. Y hoy vas a ver exactamente por qué estas 5 contradicciones destruyen los pilares fundamentales del cristianismo. No es sobre atacar a las personas, es sobre examinar las ideas con honestidad. Porque se te enseñaron desde niño que dudar era pecado. Tal vez fue para que nunca hicieras estas preguntas. Primera contradicción, el pecado original. La idea de que un bebé recién nacido es culpable de un crimen cometido hace miles de años. Esa injusticia no es solo ilógica, es la base de toda la teología cristiana. Sin ella todo se derrumba. Segunda contradicción, la Trinidad. La doctrina dice que Dios es uno, pero también 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos son Dios, todos son eternos, pero no son el mismo. Eso no es un misterio, es una contradicción matemática. Tercera contradicción, el libre albedrío frente a la omnisciencia. Si Dios ya sabe cada decisión que tomarás antes de que nazcas, ¿cómo puedes tener libre albedrío? Es como ver una película grabada y pretender que los personajes puedan cambiar el final. No pueden porque ya está escrito. Cuarta contradicción, la salvación por fe. Un asesino arrepentido va al cielo. Un ateo bondadoso va al infierno. No importa lo que hagas, solo importa lo que creas. Eso no es justicia, es absurdo moral. Y la quinta contradicción, la más devastadora, el carácter de Dios. En el Antiguo Testamento ordena genocidios, mata niños, aprueba la esclavitud, castiga familias enteras por el error de una persona. Pero en el Nuevo Testamento dicen que es amor, el mismo Dios, comportamiento completamente opuesto. Si un ser humano actuara así, lo llamaríamos monstruo. Estas son las 5 contradicciones. Y si al final de este video no han sido resueltas, si ninguna tiene una respuesta lógica, entonces la pregunta que debes hacerte no es si puedes seguir creyendo, es si debes seguir creyendo en algo que no resiste el análisis. Porque la verdad no teme las preguntas, solo la mentira necesita que no investigues. Empecemos con la primera y, tal vez, la más fundamental de todas. Imagina que naces hoy, apenas respiras por primera vez. Tus ojos se abren. Aún no has hecho nada. No has mentido, robado, lastimado a nadie. Pero según el cristianismo ya eres culpable. Culpable de un crimen que no cometiste, de una decisión que no tomaste, de una desobediencia que ocurrió hace miles de años. Esto es el pecado original. La doctrina que sostiene que, porque los primeros humanos, Adán y Eva, desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, todos sus descendientes heredan esa culpa. Cada bebé que nace corrupto, nace separado de Dios, nace merecedor del castigo. Romanos 5:12 lo dice claramente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, incluso los que acababan de nacer. Ahora detente un momento. Imagina que estás en una corte y el juez declara culpable a un bebé recién nacido por un crimen cometido por sus bisabuelos. ¿Qué dirías? ¿Dirías que es injusto? ¿Que es absurdo? ¿Que ningún sistema de justicia funcionaría así? Porque heredar culpa va contra todo principio de justicia que conocemos. En cualquier sociedad civilizada la culpa es personal. Tú eres responsable de tus acciones, no de las acciones de tus antepasados. Pero en el cristianismo esta injusticia no es un error, es el fundamento. Porque sin el pecado original no hay razón para que Jesús muera. Si los humanos no nacen culpables, ¿por qué necesitan ser salvados si no hay deuda heredada?
¿Qué está pagando Jesús en la cruz? Toda la teología cristiana depende de esta injusticia inicial. Sin pecado original, el cristianismo colapsa y aquí está la contradicción que nadie resuelve. Si Dios es perfectamente justo, ¿por qué diseñaría un sistema donde bebés inocentes son declarados culpables a nacer? Los cristianos dirán, es un misterio de la justicia divina. No podemos entender los caminos de Dios. Pero eso no es una respuesta, es una evasión. Porque si algo es injusto para los humanos, no se vuelve justo solo porque lo hace Dios. La justicia no cambia de naturaleza según quien la aplique. O es justa o no lo es. Y condenar a alguien por el crimen de otro nunca será justo. Pero si la primera contradicción destruye la base moral del cristianismo, la segunda destruye su lógica misma. Porque lo que viene ahora no es solo injusto, es matemáticamente imposible. 1+1 igual a 1. Número 3. Esa es la Trinidad, la doctrina central del cristianismo que dice que Dios es una sola entidad, pero también tres personas distintas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cada uno es completamente Dios, cada uno es eterno, cada uno tiene voluntad propia. Pero no son tres dioses, son un solo Dios. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Lo llaman un misterio divino. Pero cuando algo no tiene sentido lógico, no es un misterio, es una contradicción. Decir que tres personas son una persona. No es profundo, es absurdo. Como decir que un triángulo tiene 4 lados o que está solo, pero también acompañado al mismo tiempo. Las palabras pueden decirlo, pero la realidad no puede sostenerlo. Y aquí está el detalle más interesante. La palabra Trinidad nunca aparece en la Biblia. Nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Fue inventada siglos después. Los primeros cristianos no creían en una Trinidad, creían en un Dios y creían que Jesús era su Hijo, su profeta, pero no eran el mismo ser. Fue en el año 325, en el Concilio de Nicea, donde la Iglesia comenzó a formalizar esta doctrina. ¿Por qué? Porque había confusión. Algunos cristianos decían que Jesús era Dios. Otros decían que era solo un hombre especial. Otros decían que era un ser creado por Dios. No se ponían de acuerdo. Entonces crearon una solución, una que sonara teológicamente sofisticada, pero que lógicamente era imposible. Jesús es Dios, pero también el Padre es Dios y el Espíritu Santo también. Pero no son tres dioses, son uno. Y cuando alguien preguntaba cómo podía hacer eso, la respuesta era siempre la misma. Es un misterio, pero piénsalo así. Si yo te digo, tengo 3 hijos, pero en realidad es un solo hijo. Los 3 son distintos, pero son el mismo. ¿Qué pensarías? Pensarías que estoy mintiendo, confundido, porque eso no tiene sentido. 3 no es 1. 1 no es 3. Y llamarlo misterio no hace que sea verdad, solo hace que sea imposible cuestionar. Durante siglos, la Iglesia castigó a quienes cuestionaban la Trinidad. Los llamaban herejes, los quemaban en la hoguera. ¿Por qué tanto miedo a la pregunta? Porque cuando una doctrina no resiste el análisis, la única forma de mantenerla es prohibir el análisis. Hoy cristianos de todo el mundo aceptan la Trinidad como verdad, no porque la entiendan, sino porque les enseñaron a no cuestionarla. Pero si algo requiere que apagues tu lógica para creerlo, tal vez no sea tu lógica la que está equivocada. Y si la Trinidad destruye la lógica, la tercera contradicción destruye algo aún más fundamental, tu libertad. Porque lo que viene ahora cuestiona si alguna vez has tomado una sola decisión libre en tu vida. Tienes una decisión que tomar, izquierda o derecha, A o B, quedarte o irte. Y sientes que la elección es tuya, que eres libre de decidir. Pero según el cristianismo, Dios ya sabe que vas a elegir. No solo lo sabe ahora, lo supo antes de que nacieras, antes de que existiera el universo, antes de que hubiera tiempo. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Pasado, presente, futuro, cada pensamiento que tendrás, cada palabra que dirás, cada decisión que tomarás, todo desde siempre. El cristianismo enseña esto claramente. Salmo 1391 dice, «Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas». Dios escribió tu vida antes de que vivieras un solo día.
Pero al mismo tiempo, el cristianismo también enseña que tienes libre albedrío, que tus decisiones son tuyas, que eres responsable de tus actos, que si eliges mal serás castigado y si eliges bien serás recompensado. Pero espera, ¿cómo puedes ser responsable de una decisión que Dios ya sabía que tomarías? Si Dios sabe con certeza absoluta que mañana vas a mentir, ¿puedes elegir no mentir? No, porque si pudieras, entonces Dios no lo sabría con certeza. Y si Dios no lo sabe con certeza, entonces no es omnisciente. Es una contradicción lógica e ineludible. Piénsalo así. Imagina que estás viendo una película. Ya está grabada. El final ya existe. Los personajes hacen lo que hacen. ¿Pueden cambiar su destino? No, porque ya está escrito, ya ocurrió. Tú solo estás viendo lo que ya fue decidido. Esa es tu vida si Dios es omnisciente. Una película grabada desde antes de que nacieras. Puedes sentir que eliges, pero en realidad solo estás siguiendo un guión que ya fue escrito. Y aquí está el problema moral. Si tus decisiones ya están determinadas, ¿cómo puede Dios castigarte por ellas? Si Dios te creó sabiendo exactamente qué elegirías, si diseñó el universo sabiendo que pecarías, si nunca tuviste la opción real de elegir otra cosa, ¿cómo es justo que te castigue? Sería como crear un robot programado para robar y luego castigarlo por robar. Los cristianos intentan resolver esto de muchas maneras. Algunos dicen, Dios sabe lo que elegirás, pero no te obliga a elegirlo. Pero eso no resuelve nada. Porque si Dios lo sabe con certeza absoluta, entonces no hay otra posibilidad. Lo que Él sabe que pasará, pasará. No hay forma de que sea diferente. Y si no hay forma de que sea diferente, entonces no hay libertad. Otros dicen, Dios existe fuera del tiempo, así que para el todo ya ocurrió. Pero eso empeora las cosas. Porque si todo ya ocurrió desde la perspectiva de Dios, entonces tu vida ya está terminada antes de vivirla. Ya elegiste, ya pecaste o no pecaste, ya fuiste al cielo o al infierno. Desde antes de nacer no hay escape lógico. El Dios es omnisciente y no hay libre albedrío. O hay libre albedrío y Dios no es omnisciente. No pueden coexistir. Y el cristianismo necesita que ambas sean verdad. Porque sin omnisciencia Dios no es perfecto y sin libre albedrío el castigo no es justo. Pero no pueden tener ambas. Esta contradicción no es filosófica abstracta, tiene consecuencias reales. Porque si no tienes libre albedrío, entonces el sistema completo de recompensa y castigo es una farsa. Y hablando de recompensa y castigo, la cuarta contradicción hace que todo el sistema moral del cristianismo pierda cualquier sentido. Imagina esto. Dos personas. La primera persona ha vivido una vida violenta. Ha mentido, robado, lastimado a otros sin remordimiento. Ha destruido familias, ha arruinado vidas. Pero en su lecho de muerte se arrepiente, acepta a Jesús como su Salvador, cree en el cristianismo, va al cielo. Segunda persona, ha vivido con bondad, ayuda a los necesitados, nunca lastima a nadie, vive con empatía, honestidad, compasión. Dedica su vida a hacer el bien, pero no cree en Jesús. Tal vez nació en otra religión o simplemente no encontró evidencia para creer. Según el cristianismo, va al infierno para siempre. Escucha eso otra vez con atención. El asesino arrepentido, cielo, el bondadoso no creyente, infierno eterno. Eso es justicia, no es interpretación, es doctrina explícita. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Efesios 28:9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no por lo que haces, solo por lo que crees. Esto convierte la moralidad en irrelevante. Puedes ser la peor versión de ti mismo y mientras creas en Jesús antes de morir, estás salvado. Puedes ser la mejor versión de ti mismo, vivir con integridad y amor. Pero si no crees, ardes eternamente. Piensa en las implicaciones. Millones de personas nacieron en lugares donde nunca escucharon de Jesús. En la India antigua, en tribus aisladas, en China hace 1000 años.
Vivieron y murieron sin saber que existía el cristianismo. Según esta doctrina, todos ellos están en el infierno, no por ser malos, sino por nacer en el lugar equivocado. ¿Qué clase de sistema de justicia funciona así? Imagina que alguien te dice, no importa si matas, robas o mientes. Solo júrame lealtad y te perdonaré todo. Pero si vives con bondad y nunca me juras lealtad, te torturaré para siempre. ¿Llamarías a esa persona justa o la llamarías tirano? Pero eso es exactamente lo que enseña el cristianismo sobre Dios. Los cristianos dirán, no puedes ser bueno sin Dios. Toda bondad viene de Él. Pero eso tampoco tiene sentido, porque si un ateo puede ser bondadoso y lo es solo porque Dios puso esa bondad en él, ¿por qué castigarlo por no creer? Lo hiciste capaz de tener bondad, pero lo condenas por no adorarte. Eso no es amor, es narcisismo divino. Esta contradicción revela algo fundamental. El cristianismo no valora la moralidad, valora la obediencia. No le importa lo que hagas, le importa si te arrodillas. Y un sistema así no puede llamarse justo. Pero si crees que esto es lo peor, la quinta contradicción es la que destruye la imagen misma de Dios. Porque lo que viene ahora no es solo injusto o ilógico, es moralmente monstruoso. Esta es la contradicción que nadie quiere enfrentar porque no es abstracta, no es filosófica, es brutal y está escrita en cada página del libro que llaman sagrado. El cristianismo enseña que Dios es amor. 1 Juan 4:8 lo dice claramente. Dios es amor. Jesús predicó el perdón, la compasión, amar a tus enemigos. Pero ese mismo Dios en el Antiguo Testamento es un genocida. No es exageración, no es interpretación, son sus propias palabras. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Dios mata a todos los primogénitos de Egipto, bebés, niños que no tomaron ninguna decisión, que no esclavizaron a nadie, muertos por el pecado de su faraón. 1 Samuel 15:3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Elimina a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ordena genocidio. No solo soldados, mujeres, niños, bebés de pecho, animales, todo. No dejes nada vivo. Números 317-18. Elimina, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Acabad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para vosotros. Dios ordena acabar a niños varones y quedarse con las niñas vírgenes. Escucha eso otra vez. Quedarse con las niñas vírgenes. ¿Qué clase de ser ordena eso? Deuteronomio 21:21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, entonces lo tomarán. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Si tu hijo es rebelde, apedréalo hasta que muera. Esa es la ley de Dios. 2 Samuel 66:7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Estados Unidos extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Estados Unidos. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Un hombre toca el arca para evitar que caiga. Dios lo mata instantáneamente por intentar proteger algo sagrado. Y luego en el Nuevo Testamento, este mismo Dios dice, Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. 1 Juan 4:8. Dios es amor, mismo Dios. En un libro ordena genocidios, mata infantes, aprueba esclavitud. En otro libro es amor puro, perdón infinito, compasión eterna. ¿Cómo es posible? Los cristianos dicen que Dios es inmutable, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero su comportamiento en la Biblia no lo refleja. Cambia radicalmente como si hubiera tenido una revelación moral sobre sí mismo,
como si en el Antiguo Testamento estuviera aprendiendo y en el Nuevo finalmente entendiera cómo ser bueno. Pero Dios no puede aprender porque ya lo sabe todo. La única respuesta lógica es que estos no son los actos de un ser perfecto, son los actos de humanos primitivos proyectando su moralidad tribal en un Dios imaginario. Cuando los israelitas antiguos conquistaban tierras, justificaban sus atrocidades diciendo, Dios nos lo ordenó. Cuando castigaban a sus hijos brutalmente, decían, es la ley de Dios, punto. Cuando esclavizaban, Dios lo permite. No era Dios hablando. Eran humanos usando el nombre de Dios para justificar lo injustificable. Y cuando la moralidad humana evolucionó, cuando la gente empezó a ver la esclavitud como inmoral, el genocidio como monstruoso, el castigo infantil como abuso, entonces reescribieron a Dios, lo hicieron más amoroso, más compasivo, lo actualizaron, porque Dios siempre fue un reflejo de la humanidad, no al revés. Si un líder humano hiciera lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, lo llamaríamos dictador, monstruo, criminal de guerra. Pero porque lo llaman Dios, lo llaman justicia. Esta es la contradicción más devastadora, porque no se puede resolver con filosofía, no se puede excusar con el misterio divino. Está escrita en el libro que llaman la palabra de Dios. Y la única conclusión lógica es que ese Dios fue creado por humanos imperfectos, no al revés. 5 contradicciones, 5 problemas que nadie ha resuelto. Y ahora la pregunta que cambia todo. 5 contradicciones. Pecado original que condena a bebés inocentes. Trinidad que dice que 3 es igual a 1. Libre albedrío que no existe si Dios lo sabe todo. Salvación que ignora la moralidad y solo premia la creencia. Y un Dios cuyo carácter cambia radicalmente entre un libro y otro. 5 contradicciones. Y ni una sola tiene respuesta lógica. Los cristianos dirán que es cuestión de fe, que la lógica humana no puede comprender lo divino, que debemos aceptar el misterio. Pero aquí está la verdad. La verdad no necesita que apagues tu razón para creerla. Solo la mentira necesita que dejes de pensar. Y ahora, déjame ser honesto contigo. Cuando descubrí estas contradicciones, no sentí victoria, sentí dolor. Porque cuestionar lo que te enseñaron desde niño no es solo un ejercicio intelectual, es perder una parte de tu identidad. Es despertar de un sueño que te hacía sentir seguro, protegido, especial. Recuerdo haber rezado de niño, creyendo que alguien me escuchaba, que había un plan, que todo tenía sentido y duele descubrir que tal vez nunca hubo nadie al otro lado, que las respuestas que esperaba eran solo el eco de mi propia voz. Pero con el tiempo entendí algo. Prefiero una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Porque vivir en la verdad, aunque duela al principio, es más liberador que vivir en una ilusión cómoda. Cuando aceptas que no hay un plan divino, tú te conviertes en el autor de tu propia vida. Cuando aceptas que no hay castigo eterno, empiezas a valorar el único tiempo que sabes que tienes. Cuando dejas de buscar aprobación divina, empiezas a construir una moralidad basada en empatía real, no en miedo, y te das cuenta de que no necesitas un Dios para ser bueno. No necesitas la amenaza del infierno para tener compasión. No necesitas la promesa del cielo para amar. Solo necesitas ser humano. Tal vez el universo no fue creado para ti. Tal vez no hay un propósito cósmico escrito en las estrellas. Pero eso no hace tu vida menos valiosa, la hace más preciosa. Porque este momento, aquí, ahora, es todo lo que sabemos que existe y eso es suficiente. No necesitas respuestas divinas para vivir con sentido. No necesitas escrituras antiguas para saber que está bien. Solo necesitas honestidad, valentía para cuestionar y compasión para actuar. Las contradicciones que viste hoy no son ataques, son invitaciones. Invitaciones a pensar, a cuestionar, a buscar evidencia en lugar de aceptar dogma. Porque la verdad nunca teme a las preguntas, solo la mentira necesita que no investigues. Y si después de ver todo esto, después de enfrentar estas contradicciones, todavía eliges creer, esa es tu decisión y la respeto. Pero ahora al menos será una decisión informada, no una programada desde la infancia, porque al final lo único que importa no es lo que crees, sino por qué lo crees. Y si tu respuesta es porque me lo enseñaron y nunca lo cuestioné, entonces tal vez es hora de empezar.
Si este vídeo te hizo cuestionar algo que creías incuestionable, si algo dentro de ti sintió que una pieza encajó, hay más, porque estas contradicciones son solo el comienzo. En el siguiente vídeo vas a descubrir cómo la Iglesia inventó el concepto del infierno y cómo esa invención se convirtió en la herramienta de control más efectiva de la historia. Haz clic ahora. Y si sentiste que este análisis fue honesto, que no fue un ataque, sino un examen lógico, suscríbete porque cada vídeo de este canal hace lo mismo. Toma las creencias que te dijeron que no podías cuestionar y las examina con evidencia, lógica y razón. Déjame en los comentarios una sola palabra, una palabra que describa cómo te sientes ahora. ¿Liberado? ¿Confundido? ¿Furioso? ¿Despierto? Quiero saber por qué esa palabra me dice que no estamos solos en esto. Y si conoces a alguien que necesita ver esto, alguien que creció con estas contradicciones sin poder expresarlas, alguien que sintió culpa por dudar, compártelo. No para atacar su fe, sino para darle permiso para pensar. Porque a veces la libertad empieza con una pregunta que te prohibieron hacer y hoy hiciste esa pregunta. Nos vemos en el próximo despertar.